Bienvenidos de nuevo, amigos, a mi serie sobre los naacenos. Esta es una presentación sobre la procedencia de los naacenos, es decir, donde creo que estaban los naacenos en el mundo mediterráneo. No es suficiente decir que simplemente estaban en algún lugar del Mediterráneo. Y es importante justificar de dónde creo que provienen, ya que existen muchas hipótesis diferentes. Según una hipótesis, por ejemplo, son de Siria. En otra hipótesis, son de Asia Menor. Y hay razones que se mencionan que, en mi opinión, no son suficientes. Una de las razones para la hipótesis de Asia Menor es que los naacenos se enfocaban mucho en Atis como un dios grecorromano, pero en realidad, para el siglo II c. Atis era prácticamente panmediterráneo. La conexión con Siria se ha planteado porque los naacenos tenían un libro secreto atribuido a Santiago, el hermano de Jesús, que fue entregado a una mujer llamada Mariamne, quien probablemente es idéntica a María Magdalena o algún tipo de fusión de Marías. Pero la realidad es que Santiago no es un personaje sirio y tenemos varios documentos atribuidos a él, incluyendo el que está en el Nuevo Testamento, pero también el libro secreto de Santiago en Nag Hammadi y dos Apocalipsis de Santiago. Así que Santiago, como figura, era bien conocido en varias regiones diferentes y fue un héroe en varias áreas distintas, por lo que no podemos rastrear las tradiciones sobre Santiago específicamente a Siria. Así que mi hipótesis es que los naacenos en realidad son de Alejandría, Egipto. Y como esta hipótesis aún no se ha presentado, quiero darles mis mejores razones para pensar así. La primera razón para pensar que los naacenos son alejandrinos es que el predicador naaceno habla de objetos rituales en Egipto que estaban a la vista de todos, frente a las casas, llamados buenos y portadores de bien. Ahora, me parece evidente que estas imágenes son específicas y hacen referencia específicamente al Agathos Daimon. Agathos es la palabra griega para bueno, así que el buen daimon o el buen espíritu. Y el buen espíritu estaba asociado con la abundancia de frutos y a veces se le representa con un cuerno de la abundancia como su atributo. Él es un dador de cosas buenas. Y es específicamente en Alejandría donde había una festividad cívica en honor a Alejandría, en honor al Agathos Daimon, y se nos dice que invitaban serpientes a sus casas y que también tenían imágenes y representaciones de serpientes como guardianes de sus hogares, inscritas afuera de sus casas. E incluso hoy en día, en las tumbas de Alejandría, encontramos imágenes de Agathos Daimon protegiendo y vigilando las tumbas inscritas en las paredes. Así que este era un dios alejandrino muy conocido y, desde el punto de vista iconográfico, podemos estar bastante seguros de que donde hay muchas imágenes de Agathos Daimon fuera de las casas, eso es un rasgo específicamente alejandrino. En segundo lugar, el predicador naaceno se refiere específicamente al Evangelio según los egipcios cuando cuenta su historia del alma. Ahora bien, el Evangelio según los egipcios es una obra griega perdida que es mencionada por varios autores antiguos. Y dado su contenido y las personas que lo mencionan, prácticamente todos los estudiosos están de acuerdo en que este evangelio proviene de Egipto, se originó en Egipto, y de hecho puede que se llamara el evangelio según los egipcios porque era un evangelio muy conocido en Egipto y otras personas querían referirse a él. Así que esto es una muy buena indicación de que si el predicador naaceno, como Julio Casiano, como Clemente de Alejandría, está familiarizado con el Evangelio según los egipcios, probablemente está escribiendo desde Egipto.
Y como argumento en otros lugares, el predicador nace no hace uso del Evangelio de Tomás y, según mi percepción, el Evangelio de Tomás también es alejandrino. Y tengo un episodio aparte sobre eso en mi Patreon. En tercer lugar, el predicador nace no se refiere a Hermes específicamente como el creador o demiurgos aquí en griego. El demiurgo, si se quiere. Ahora, lo interesante aquí es que el Hermes griego, o el Hermes más conocido por los griegos, era muchas cosas. Era un tramposillo, era el dios de los comerciantes y los negocios, era el dios de los hallazgos especiales y de la buena suerte, y tenía una gran astucia. Pero nunca se dijo específicamente que el Hermes griego fuera verdaderamente un creador, ni de las personas ni del mundo. Ese atributo de Hermes solo se le puede adjudicar cuando ha sido fusionado o combinado con otro dios, en este caso Fot o Fob si así prefieren. Y es Fot o Hermes Fot quien es un creador, como lo vemos específicamente en textos herméticos como el Corri Kotzmu y también en el Papiro de Estrasburgo, si están familiarizados con él. Hermes como Fot es, de hecho, un artífice y, por cierto, también encontramos esto en el texto de Eschabaca, que es una inscripción egipcia original. Según el predicador gnóstico, los egipcios, por consentimiento común homologumenos, proclamaron primero a todos los demás pueblos los derechos e iniciaciones de los dioses. Hasta cierto punto, esto no es nada increíble. Heródoto hizo la misma afirmación, pero lo que es distintivo aquí es que el predicador gnóstico puede hablarle a su audiencia de buena fe y anticipar que todos estarán de acuerdo con él en que los egipcios, esencialmente, fueron los primeros en crear ritos y ceremonias religiosas. Creo que esta afirmación en realidad solo aplicaría para Egipto. Si hubiera babilonios o caldeos en la sala, estarían en desacuerdo con esto, y creo que muchos griegos también estarían en desacuerdo, y posiblemente gente de la Galia y personas de herencia celta. Esta es una afirmación controvertida, así que cuando el predicador está tan seguro de que su audiencia estará de acuerdo en que los egipcios han hecho esto, eso me indica que está hablando y escribiendo para una audiencia egipcia. Y finalmente, tenemos varias referencias a lo que parece ser una doctrina de transmigración en el predicador gnóstico. La mención del ir y venir del gran océano que toma almas para convertirlas en dioses y luego las escupe de nuevo, y después un ciclo de reencarnación, parece ser lo que el predicador gnóstico tiene en mente. Su referencia a las alternancias del alma también indica algún tipo de reencarnación. Ahora, cuando observan la transmigración y se enfocan específicamente en el siglo II, el único lugar donde en ese momento los cristianos están anunciando una doctrina de transmigración es en Alejandría, específicamente, y aquí tenemos dos grandes nombres, Basílides y Carpócrates, como teólogos alejandrinos nativos que también proponen una doctrina de transmigración. Cuando miramos en otras áreas del Imperio Romano durante esta época, no vemos a nadie afirmando la transmigración o siquiera acercándose realmente a ella. Y luego, cuando sumamos los argumentos que se han hecho sobre que Filón de Alejandría también aceptaba una doctrina de transmigración, eso indica que estamos tratando aquí con algo que es específicamente alejandrino. Y creo que aquí en realidad no hay ninguna prueba concluyente, diría yo, pero esto es otra indicación que construye un caso acumulativo para el predicador gnóstico o los cristianos gnósticos, específicamente en Alejandría. Así que esa es mi versión vertiginosa de mi argumento a favor de un origen alejandrino para el gnosticismo. Ahora,
Algunos pueden no estar de acuerdo conmigo. Eso está perfectamente bien. Podrían decir, bueno, ¿por qué no simplemente un origen egipcio más general? Eso también es posible. El hecho de que el predicador gnóstico sea tan polímata y esté familiarizado con tantos tipos diferentes de cultos y con tantos tipos de libros que ha devorado, los cuales le han enseñado todo tipo de rituales de misterios, indica que probablemente se encuentra en un centro urbano. No está en una zona rural egipcia y puede estar escribiendo desde una ciudad griega o una ciudad donde el idioma principal es el griego. Así que esto podría ser en varios lugares de Egipto, no solo en Alejandría, pero creo que Alejandría es el mejor y más probable caso de ser ese centro de aprendizaje helénico. Estaba por encima de cualquier otra ciudad egipcia, como un lugar donde se podía tener acceso a bibliotecas llenas de recursos y tener o desarrollar una actitud cosmopolita hacia el aprendizaje y la vida, y ver diferentes manifestaciones religiosas o de culto provenientes de diferentes tradiciones mezclándose entre sí. De todas formas, esa es mi mejor conclusión y me encantaría saber sus opiniones y comentarios. Espero que consideren adquirir mi libro sobre los naacenos, que será publicado por Routledge y estará disponible en el otoño de 2023. Gracias a todos por acompañarme y escucharme. De verdad lo aprecio mucho y cuídense.